Amados, el deseo de Dios y del Espíritu Santo es que tú y yo podamos comprender su misterio escondido en las Escrituras. Y en la caja de comentarios de nuestro canal de YouTube he encontrado algunas inquietudes de unos hermanos muy amados, muy queridos, que forman parte de este ministerio desde la distancia, en cuanto a ciertas dudas que hay en ellos respecto, por ejemplo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la vida, de la caída del hombre. Y pensando en ellos y por supuesto en todo el cuerpo de Cristo, quiero invitarles a que profundicemos un poco más en ese tema maravilloso. E invitarlos al estudio bíblico de hoy, que he llamado Las consecuencias de la caída del hombre. Y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en el todopoderoso nombre de Jesús, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinita paciencia, por el privilegio que tú nos concedes de poder acercarnos una vez más a tu preciosa palabra. Oro para que tú, amado Espíritu, nos guíes, alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas poder entender a cabalidad todos estos temas tan maravillosos que están en tu palabra. Te lo pido, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te doy gracias. Amén y amén. Todos son bienvenidos entonces al estudio bíblico de hoy. Como ya les he dicho, amados, el tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado las consecuencias de la caída del hombre. Y haciendo un resumen de lo que hasta ahora hemos visto en ya 330 videos que Dios nos ha permitido subir a la red, pudimos entender ya que somos la corona de la creación de Dios, que fuimos creados a su imagen y su semejanza, y que así como nuestro Dios es una triunidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también somos tripartitos y tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, siendo las funciones del espíritu, como podemos ver en la imagen, tripartitas también, y son comunión, intuición y conciencia. Al igual que nuestra alma, que es nuestro yo, que es el asiento de nuestra personalidad y que nos hace conscientes del mundo espiritual, de nosotros mismos y del mundo exterior a través de sus tres funciones, que son mente, emociones y voluntad, respectivamente. Además, también hemos aprendido que habitamos en una morada terrenal llamada cuerpo, que está dotada de 5 maravillosas funciones, que son el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Así entonces, amados, aprendimos también que el hombre que Dios creó es muy diferente al resto de la creación. El hombre, al igual que los ángeles, tiene un espíritu. Y al igual que los animales, también tiene un alma. Aunque a diferencia de ellos, poseemos una mente, que es la que nos hace seres racionales, inteligentes y pensantes. También hemos aprendido que cuando Dios creó al hombre, lo vimos en un tema anterior, le dio libre albedrío.
No hizo una máquina que solo pudiese obrar de acuerdo a ciertas instrucciones, reglas o normas, capaz de obedecer sencillamente sin pensarlas. Y cuando observamos Génesis capítulo 2, sabemos de la orden que Dios le dio al hombre y que nos habla de su libre albedrío. Pues Dios le dijo lo que debía o no comer en el huerto. Y eso implica que el hombre no era entonces una máquina inerte accionada por Dios, sino que poseía obviamente libre albedrío, libertad para escoger entre el árbol de la ciencia del bien y del mal o el árbol de la vida. Y esto, amados, por supuesto es muy importante hoy, que somos tú y yo la nueva creación de Dios en Cristo. Y se hace fundamental que tengamos bien claro que si queremos, obedecemos a Dios como nuevas criaturas que somos y que podemos hacerlo. Pero si queremos desobedecerlo, también podemos. ¿Por qué? Porque nuestro libre albedrío fue restaurado con el nuevo nacimiento. El hombre espiritual tiene poder absoluto sobre sí mismo. Tanto la obediencia como la desobediencia, hoy para ti y para mí, que somos la nueva creación de Dios, es un asunto de nuestra propia decisión. Oigámoslo bien, amados. Hoy, como Adán, antes de la caída, tenemos libertad para escoger obedecer o desobedecer según nuestra propia voluntad. Esto es muy importante y tenemos que darnos cuenta de que en nuestra vida espiritual Dios nunca nos priva de nuestra libertad. Por lo tanto, sin nuestra participación activa, Él no puede hacer absolutamente nada por nosotros. Ni Dios ni el diablo pueden obrar en nosotros sin nuestro consentimiento, sin el consentimiento de nuestra voluntad, debido a que el hombre o el libre albedrío del hombre en la cruz de Cristo y en nuestro nuevo nacimiento nos fue restaurado. El espíritu era originalmente la parte más elevada del hombre, y el alma y el cuerpo, antes de la caída, estaban sujetos a él, como también ya vimos en muchos otros temas anteriores. Así que, amados, en condiciones normales, el espíritu es como el señor de la casa. El alma es como el mayordomo y el cuerpo es como los sirvientes. Voy a tratar de explicarlo para que lo entendamos bien. Cuando el señor de la casa necesita hacer algo, se lo comunica al mayordomo. Y a los sirvientes, quienes son los que llevan a cabo las obras o lo que el amo quiere o necesita. El señor de la casa da la orden en privado al mayordomo, mientras que los sirvientes reciben de él las órdenes y los deseos del amo. Aparentemente pareciera que el amo de la casa es el mayordomo, pero el verdadero amo es el señor de la casa. Es decir, es nuestro espíritu. Desafortunadamente, cuando el hombre cayó, fracasó y pecó. Así que el orden original de espíritu, alma y cuerpo se trastornó por completo. Dios le dio originalmente al hombre completo poder sobre sí mismo. Además lo creó con el propósito de que señorease sobre toda su creación. De hecho, el alma del hombre fue provista de muchos dones que provinieron
directamente del amor de Dios hacia él, de los cuales, entre esos dones los más importantes, son la mente y la voluntad del alma, o sea, las facultades que nos hacen conscientes de nosotros mismos y en donde podemos tomar todas nuestras decisiones. La meta original de Dios era que el hombre recibiera y que dirigiera su vida espiritual con la verdad y la realidad contenida en ella. Dios le dio todas estas capacidades al hombre a fin de que el hombre viviera para él, según el conocimiento de Dios y según su voluntad. Si el espíritu y el alma del hombre fueran tan perfectos, sanos, vivientes y normales como cuando fueron creados, el cuerpo de Adán habría permanecido inmutable durante todo el tiempo. Pero a causa de la desobediencia, el cuerpo de Adán se envejeció y muere, así como también el nuestro. Si Adán hubiera utilizado la voluntad de su alma para tomar del fruto del árbol de la vida, la misma vida de Dios había entrado en su espíritu y habría invadido su alma y había transformado su cuerpo, de modo que jamás habría muerto ni habría visto corrupción. Además, mis amados, allí mismo en el huerto hubiera recibido la vida eterna. Si ese hubiera sido el caso, la vida anímica de Adán habría sido llena completamente de la vida del Espíritu, y todo el ser del hombre se hubiera transformado en un ser completamente espiritual. Pero cuando el orden del espíritu y el alma fueron trastornados, el hombre interior entró en tinieblas, entró en oscuridad, y el cuerpo mortal del hombre dejó entonces de ser perpetuo. Muy pronto todo lo que le pertenecía al cuerpo de Adán entró en destrucción y en corrupción. Sabemos también, amados, que el alma del hombre no escogió el árbol de la vida, sino el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2, versículo 17, dice la palabra de Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese fue el mandamiento de Dios. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios claramente le prohibió a Adán comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y ciertamente le advirtió que el día que de él comiera, ciertamente moriría. Sin embargo, en el versículo anterior, le había prometido que los frutos de todos los demás árboles del huerto, Adán podía comerlos. Verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Eso incluía el árbol de la vida. Vemos entonces que Dios mencionó intencionalmente el árbol de la vida primero y después el del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y también declaró que podían comer del fruto de todos los demás árboles, excepto de ese, del árbol de la ciencia del bien y del mal, que les fue claramente prohibido. ¿No era acaso, amados, el propósito de Dios que Adán comiera del árbol de la vida? Ese hecho, por supuesto, es innegable,
el fruto del conocimiento del bien y del mal, es el fruto que eleva el alma del hombre y que ahoga por completo su vida espiritual. El conocimiento del bien y del mal constituye la obra del alma en este mundo. Dios le prohibió que comiese de ese fruto, no solo con el fin de probar al hombre, sino porque sabía que dentro de él estaba la vida espiritual y la vida anímica, y que si el hombre comía de ese fruto, su vida anímica se desarrollaría y su vida espiritual moriría. Esto significa que perdería el conocimiento con respecto a Dios y moriría para Él. Y en esto, amados, en estos primeros pasajes de la Biblia nos damos cuenta del inmenso amor de Dios. El conocimiento del bien y del mal es maligno, es de este mundo. Y ese conocimiento se fija en la parte intelectual del alma. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, la vida entonces de su alma se desarrolló y se elevó y murió espiritualmente su comunión con Dios. Esto, amados, porque cuando la vida anímica se desarrolla, la vida espiritual es suprimida. Pierde el hombre el conocimiento de Dios y queda como muerta. Indudablemente muchos ministros de Dios estamos de acuerdo en que el árbol de la vida es la vida que Dios le da al hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Es decir, es la vida eterna. Es decir, es la vida increada de Dios. Vemos en estos dos árboles que uno entonces serviría para desarrollar la vida espiritual de Adán y el otro para desarrollar su vida anímica. Sabemos que el hombre fue creado sin pecado, pero tampoco era ni santo ni justo. Se hallaba antes de la caída en una posición completamente neutral. Podía recibir la vida de Dios en el árbol de la vida y llegar a ser una persona espiritual, participando de la naturaleza divina, o podía desarrollar su vida anímica si escogía el árbol de la ciencia del bien y del mal, haciéndose un ser centrado en el alma y dándole muerte a su espíritu. La naturaleza tripartita del hombre fue creada por Dios de una manera absolutamente equilibrada. Pero si alguna parte de ellas experimentara un desarrollo anormal, las otras partes inevitablemente sufrirían una pérdida tal como ocurrió con las vidas de Adán y Eva en el huerto del Edén. Si entendemos, amados, el origen del alma y el principio de su vida, vamos a recibir gran ayuda para la comprensión espiritual de lo que estoy comenzando a compartir con ustedes. El espíritu proviene de Dios. El libro de Números, que yo le invito para que lo leamos, capítulo 16, el versículo 22, dice lo siguiente: y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Y este pasaje tú lo puedes leer, habla de la rebelión de Coré, de Datán y Abiram. Pero no olvidemos que el alma no tiene una relación directa con Dios.
El alma fue producida como el resultado del soplo de vida que era el Espíritu de Dios en el muñeco de barro, en el cuerpo de barro del hombre. Y fue producida el alma cuando ese espíritu entró en ese cuerpo, en ese muñeco de barro. Así que el alma se caracteriza por su asociación directa con la creación del hombre. Es una vida creada. Y el alma, por supuesto, como el cuerpo, se halla en una esfera natural. Si la vida anímica permanece en el lugar de mayordomo, como ya vimos, y permite que el espíritu sea el amo, su utilidad va a ser muy grande. Porque por sus decisiones, el hombre puede recibir la vida de Dios y relacionarse con Él en esta vida que hoy tú y yo tenemos. Pero si la vida anímica, o sea del alma, se desarrolla, va a suprimir al espíritu y someterá la conducta del hombre a la esfera de lo natural, a la esfera de la creación, incapacitándolo por completo para que sea uno con la vida sobrenatural de Dios, con la vida increada de Dios, que es la vida del Espíritu. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, su vida anímica se desarrolló y entonces vino la muerte espiritual. Esto, amados, que estoy hablando con ustedes en esta hora, es el comienzo de algo que quiero compartir con ustedes al respecto, para que podamos entender la relación que existe entre Satanás y el pecado de Adán, para que podamos comprender en qué consistió realmente el árbol de la ciencia del bien y del mal y el daño que le trajo a toda la humanidad hasta nuestros días, y la bendición maravillosa que constituye el árbol de la vida para todo aquel que, nacido de nuevo, con él se alimenta, de él se nutre, es decir, de la persona amada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien dio su vida por nosotros para devolvernos la vida espiritual, para resucitarnos de entre los muertos, para hacer de nosotros su nueva creación, para hacer de nosotros hombres y mujeres en un solo hombre, que es el hombre espiritual, seres celestiales, seres íntegros, seres santos, seres completos, seres con dominio sobre todas las cosas del hombre exterior, que obviamente está compuesto por el alma y el cuerpo, y que, como ya hemos visto en tantos temas, constituye la carne. Con esta pequeña introducción yo espero, amados, que podamos profundizar en el próximo tema lo que el Señor quiere revelarnos. Yo quiero por ahora invitarles a que le demos gracias a nuestro Dios por ser hoy su nueva creación y por habernos restaurado al original del huerto con una ventaja superior y maravillosa, que es que tú y yo estamos siendo alimentados por el árbol de la vida que está en nosotros. Todas esas cosas quiero desmenuzarlas con ustedes para que podamos ser profundamente edificados. Y no olvidemos, amados, que los acontecimientos actuales en el mundo apuntan definitivamente a la transformación de nuestro cuerpo y al ser arrebatados por Cristo para entrar primero en el tribunal de Cristo y luego en las preciosas bodas del Cordero, para que al final de los 7 años de la tribulación regresemos con Él para reinar 1000 años sobre la tierra, con cuerpos glorificados semejantes al cuerpo de la gloria suya.
Todo esto, por supuesto, son cantidad de temas y enseñanzas que se pueden compartir. Pero aquí lo más importante, amados, por ahora, es que tú y yo estemos preparados para este acontecimiento maravilloso. Y el propósito de estas revelaciones, de estas enseñanzas, de esta sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, es justamente el de llevarnos a la madurez y que tú y yo podamos hoy estar reinando en vida, paz, gozo y libertad en Cristo, cuál es el deseo de nuestro amado Padre Celestial, quien obra en ti y en mí por medio de su precioso Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que es nuestro enseñador, quien nos revela todas estas cosas maravillosas. Oremos. Amado Rey, gracias por tu palabra. Este es como un abrebocas de otros 2 o 3 temas que tú quieres compartir con nosotros al respecto de esta verdad. Qué importante es que podamos entender y tener la identidad de quienes somos hoy en Cristo. Poder entender, Señor, la causa del fracaso del hombre original, Adán, y que podamos, Señor, vivir hoy en el nuevo Adán, que es espíritu vivificante, una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de paz, a esperas de nuestro glorioso arrebatamiento. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes de escudriñar la Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, muchas gracias por su atención. Y el próximo tema lo he llamado Satanás y la tentación. Y yo les invito para que por favor me acompañen en la próxima ocasión. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchísimas gracias por su atención.